La voz del almirante era apenas un susurro, pero en el silencio sepulcral de la sala de audiencias del Pentágono resonó como un trueno. Estaba de pie, un viejo oficial condecorado con el rostro pálido, y su dedo tembloroso me señalaba, no a mi padre, sino a mí. General, esa es una designación de astrónomo. Dios mío, ¿qué rango tiene? Mantuve la mirada al frente, sintiendo el peso de cada mirada en aquella habitación estéril con paneles de madera. Vi cómo la máscara de furia justificada en el rostro de mi padre se agrietaba, se desmoronaba y luego se desplomaba en un horror abyecto. Se quedó paralizado, la estatua de un hombre cuyo mundo entero acababa de ser pulverizado por 6 palabras susurradas. Todo comenzó 3 semanas antes, en el caos simulado de un ejercicio de guerra de fuerzas conjuntas. Yo era la capitana Eva Thorne, oficial de planificación estratégica. El comandante supremo del ejercicio era mi padre, el general Marcus Thorne, un general de 4 estrellas mucho más obsesionado con su propio legado heroico que con los matices de la guerra moderna. Él veía el mundo a grandes rasgos y me veía como un personaje secundario en su gran narrativa, una nota a pie de página con un portapapeles. Ese día, su voz resonó por el canal de mando, ordenando a mi unidad avanzar hacia un objetivo simulado, una maniobra que me pareció segura, decidida y catastróficamente errónea. Observé mi consola, el flujo de datos clasificados que solo yo podía ver. Una delgada línea de luz pulsante representaba un activo real, un fantasma en el campo que el plan de mi padre aniquilaría. Presioné el micrófono, con voz firme y baja, sin delatar el frío terror que me helaba las venas. Señor, no puedo obedecer. Abortando el avance de mi equipo. Misión aniquilada. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el crepitar de la estática antes de que su furia estallara por la red, para que todo el personal de mando la oyera. Capitán Thorne, es usted un cobarde y una desgracia, rugió. Ha traicionado mi confianza y su uniforme. Esa acusación, cobarde, era un eco familiar de toda una vida de despidos silenciosos. Era el mismo tono que usó cuando elegí la estrategia por encima de la infantería, la misma decepción que mostró cuando sobresalí en cosas que él no entendía. Pero esta vez, el despido no fue en la mesa familiar. Fue una marca pública. Después, se negó siquiera a hablarme. Su honor había sido cuestionado, su autoridad cuestionada por su propia hija. Necesitaba darme un ejemplo, así que invocó su autoridad para iniciar una audiencia formal bajo el artículo 15 por desobediencia. No solo quería castigarme, quería quebrantarme públicamente. Creía que estaba defendiendo su honor. No tenía ni idea de que estaba a punto de activar un protocolo tan superior a su nivel de servicio que el único resultado era su propia destrucción. Para entender por qué lo dejé hacerlo, hay que comprender las 2 vidas que yo vivía. Las 2 vidas, una era una representación, un papel cuidadosamente construido que interpretaba para mi familia. La otra era mi realidad, una verdad tan incomprensible para ellos que bien podría haber sido ciencia ficción. La representación siempre era más dolorosa en las cenas dominicales. Todavía puedo oler el romero asado y oír el tintineo de las copas de vino mientras mi padre dirigía la corte. Se sentaba a la cabecera de la mesa, un general retirado que aún dominaba la sala, cautivando a los invitados con elegantes relatos de sus glorias pasadas. Para su público, era una leyenda viviente. Para mí, era el hombre que había borrado mi identidad. Ava, decía con un gesto de desdén, está traficando en el Pentágono. Cosas importantes, seguro. Entonces se acercaba con un guiño cómplice. La llamábamos Capitana Portapapeles. La mesa reía educadamente. El apodo era solo una entrada más en el libro de cuentas. Mantenía una larga lista de despidos discretos y faltas de respeto casuales. Estaba justo al lado de la vez que olvidó mi graduación de la OCS porque mi hermano, un banquero de inversiones civil al que adoraba, había cerrado un gran negocio ese día.
Siempre elogiaba el instinto asesino de mi hermano, presentándolo como el verdadero heredero del espíritu de la familia Thorne. Recuerdo vívidamente una cena. Acababa de publicar un complejo artículo sobre la desestabilización geopolítica en el mar de China Meridional, un artículo que había circulado discretamente entre personas muy importantes. Intenté mencionarlo, esperando una pizca de interés, de orgullo. De hecho, acababa de terminar un análisis sobre lo que empecé, pero me interrumpió con una carcajada teatral. «Deja la estrategia a los verdaderos soldados, cariño», dijo, dándome una palmadita en la mano con cariño condescendiente. «Cíñete a tus hojas de cálculo». Sonreí, una máscara plácida que ocultaba la fría furia que se enroscaba en mis entrañas. Pensaba que mi mundo era pequeño. No tenía ni idea de que yo era quien impedía que su mundo se incendiara, porque la capitana Thorne, la burócrata, la nota al pie de la familia, no existía en realidad. Esa persona era una tapadera para mi verdadera identidad, mi verdadero nombre, mi verdadero rango. No importaban. En los círculos importantes solo se me conocía como astuta. Somos menos de una docena. Nos reclutan jóvenes, identificados por un perfil específico de inteligencia, estabilidad psicológica y una capacidad casi patológica para compartimentar. Somos fantasmas incrustados en estructuras militares convencionales. Nuestros historiales han sido depurados y desinfectados para parecer completamente mundanos. Nuestro único propósito es servir como último recurso humano, una última línea de defensa contra los catastróficos errores estratégicos que el ego, la ambición y el pensamiento colectivo pueden crear. Tenemos la autoridad para ser la única voz en una sala llena de asentimientos que diga, «No». Mi aburrido trabajo de oficina era una tapadera para acceder a información de inteligencia que la mayoría de los generales nunca ven. Me otorgó poder de veto final, lo que llamamos autoridad de veto silencioso, sobre operaciones que podrían descontrolarse. El simulacro de guerra que dirigía mi padre no era solo un juego. Usamos esas simulaciones para descontaminar las huellas operativas y asegurar que nuestros activos reales no se vean comprometidos por nuestras propias fuerzas. Cuando mi padre dio la orden de avanzar, mi pantalla se iluminó con una verdad que solo yo podía ver. Su ataque simulado habría expuesto una plataforma ISR activa, un dron de inteligencia. Esa era mi responsabilidad. Mi desafío no era cobardía, era mi única razón para estar allí. Días después del incidente, sentado en un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible, la realidad de mi decisión quedó al descubierto. La sala estaba fría y silenciosa, salvo por el zumbido de los servidores. Un analista, un hombre que conocía mi verdadero propósito, señaló una señal satelital en la pantalla principal. «Señora», dijo en voz baja y respetuosa, el avance simulado del General Thorne habría colocado la plataforma ISR-7 directamente en la zona de impacto de una zona en disputa. Tomó la decisión correcta. Asentí con la cabeza, con el rostro impasible. Sentía una profunda satisfacción. Había hecho mi trabajo. El sistema había funcionado. Ahora, otro sistema, el de mi padre, estaba a punto de volverse en mi contra. La última pieza del rompecabezas encajó cuando vi la lista oficial de testigos para mi audiencia del artículo 15. Mi padre, en su afán por el máximo espectáculo, había invitado a oficiales de todas las ramas. Quería que toda la cúpula militar lo viera disciplinar a su hija menor. Y allí, en la lista de observadores de cortesía, había un nombre que me dejó sin aliento. El almirante Hayes. Lo conocía, por supuesto. El almirante Hayes era un veterano pero brillante oficial de inteligencia naval, un hombre cuya carrera se basó en ver lo que otros pasaban por alto. Y lo que es más importante, era uno de los 3 miembros del Comité de Supervisión de Stargazer. Conocía las leyendas de agentes como yo, pero nunca había conocido a uno. Mi padre, en su arrogancia, había invitado al único hombre del Pentágono con la autorización para ver más allá de su farsa. Durante años, le dejé creer su narrativa. Mis juramentos lo exigían, pero en su arrogancia había creado un registro formal de nuestro conflicto.
Creía que estaba construyendo mi ataúd, pero en realidad solo estaba llenando el papeleo para su propio juicio. Decidí dejar que el sistema al que adoraba le enseñara la lección que se negó a aprender de su propia hija. Cualquier otro soldado habría contratado a un abogado, habrían construido una defensa, argumentado circunstancias eximentes, pedido clemencia. Pero yo no era un soldado cualquiera. Mi primer instinto fue no luchar. Fue consultar mis propios protocolos. La carta de Stargazer era meticulosamente clara con las contingencias para escenarios que parecían ficción de espías. Una de ellas se titulaba Compromiso de un superior convencional. Las instrucciones eran sencillas y categóricas. No reveles tu misión. No te desnudes. Afronté el proceso con obediencia pasiva hasta que se confirmara la presencia de un testigo designado. Mi estrategia, por lo tanto, no era una estrategia en absoluto. Era una orden. Cuando el ayudante de mi padre me entregó el paquete formal para la audiencia del artículo 15, tenía las manos firmes. Hojeé las páginas, recorriendo con la mirada la lista de testigos y observadores. Parecía un quién es quién del Estado Mayor Conjunto, generales y oficiales de primera clase que mi padre había invitado personalmente a presenciar su victoria. Quería la mayor audiencia posible para mi caída, y entonces vi el nombre del almirante Hayes. Una certeza fría y limpia me invadió. No fue alivio ni esperanza. Fue el suave clic del último tambor de una compleja máquina al encajar en su lugar. La bandera de testigo estaba en juego. La trampa no era una que yo tuviera que tender. Mi padre la había construido él mismo, pieza a pieza, con arrogancia. Presenté mi declaración oficial previa a la audiencia a la mañana siguiente. Contenía una sola frase: acepto el procedimiento y responderé a todos los cargos en presencia de los oficiales convocados. Para mi padre, sabía que parecería el acto de rendición definitiva. Lo vería como la patética capitulación de un oficial culpable que sabía que la habían golpeado. Pero en el lenguaje silencioso de la carta de Stargazer, esa frase era clave en el procedimiento. Al aceptar formalmente el procedimiento público, activaba una cláusula inactiva, la sección 4, cláusula 9, que estipulaba que cualquier revelación anómala durante la audiencia debía ser resuelta de inmediato y definitivamente por el testigo de mayor rango. No me rendía a la autoridad de mi padre. Sometía nuestro conflicto a una autoridad superior. La noche anterior a la audiencia, no di vueltas por mi apartamento, ni me preocupé por lo que me esperaba. En cambio, preparé mi uniforme de gala. Pasé una hora lustrando meticulosamente mis zapatos hasta que pude ver mi propio reflejo sereno en el cuero negro. Planché las mangas y el cuello con precisión de cirujano. Esta no era la ansiosa preparación para una defensa. Esta era la preparación silenciosa y metódica de una ceremonia. Mi padre esperaba un tribunal militar en miniatura, un juicio, pero yo sabía que no era así. Simplemente me preparaba para un traspaso de mando. Él interpretó mi respuesta de una sola frase como una bandera blanca de rendición. Entró en esa sala esperando una ejecución. No tenía ni idea de que no era el verdugo. Era simplemente el maestro de ceremonias de un ascenso que jamás imaginó. Me quedé firme en el centro de la sala, con la espalda recta y la mirada fija en un punto justo por encima del hombro de mi padre. El aire estaba impregnado de un aroma a cera para pisos y una indignación justificada. La sala de audiencias era un mar de uniformes azul oscuro y negro, una galería de oficiales de alto rango que mi padre había reunido para presenciar su poder. Estaba de pie en el podio, irradiando una energía furiosa. Este era su escenario, su teatro de disciplina, y yo iba a ser la estrella de su tragedia. Pude ver el brillo de satisfacción en sus ojos, el júbilo apenas disimulado de un hombre que finalmente estaba a punto de dejar su mayor decepción en su lugar. Mi expresión permaneció neutral, una máscara de calma que había perfeccionado durante toda una vida de emboscadas similares, aunque más pequeñas. Comenzó su discurso, con la voz resonante y la autoridad de un general de 4 estrellas. Habló del honor, de un deber sagrado que había traicionado.
Describió mis acciones durante el simulacro de guerra como pura cobardía, un acto egoísta que ponía en peligro a todos. Cada palabra era una piedra perfectamente pulida lanzada con la intención de herir. El apellido Thorne ha sido símbolo de valor militar durante un siglo, declaró, recorriendo la sala con la mirada antes de posarse en mí. Un legado de coraje, de sacrificio, y tú, espetó la palabra, has manchado ese legado con tu cobardía. Mientras hablaba, no solo lo oía cada comentario desdeñoso, cada palmadita condescendiente en la cabeza, cada vez que mis logros eran ignorados en favor de mis hermanos. Este discurso fue simplemente el broche de oro de la narrativa de Capitán que había escrito para mí. Luego pasó de las palabras a la acción. Su discurso alcanzó su clímax. Su voz era un rugido que parecía estremecer las paredes. Has avergonzado a este uniforme. Has avergonzado a esta familia. No eres digno de llevar el rango de capitán. Bajó del podio y marchó hacia mí, con el rostro desgarrado por la furia. No me inmuté. Me mantuve firme mientras extendía la mano, clavándose los dedos en mi cuello. Con un tirón brusco y violento, arrancó las barras plateadas de mi uniforme. El sonido de la tela al rasgarse fue escandalosamente fuerte en la habitación silenciosa. Los arrojó sobre la mesa pulida que había entre nosotros, donde se detuvieron con un ruido metálico. «¡Nos has traicionado!», gritó, con su aliento caliente en mi rostro, y no hice nada. Me quedé allí parado, con el cuello roto y mi rango desprendido. Según el protocolo para la destitución, un oficial subalterno debía inspeccionar formalmente el uniforme antes de que el acusado fuera destituido. Un joven teniente, pálido y nervioso, se me acercó vacilante. Su tarea consistía en desabrocharme la túnica para quitarme el cinturón de gala del hombro. Sus dedos forcejearon con el botón superior y, al desabrocharlo, la tela rígida de mi túnica se desgarró y quedó ligeramente abierta. Por un instante, no ocurrió nada. La sala contuvo la respiración. Entonces, bajo la intensa iluminación oficial, se hizo visible un patrón tenue e intrincado de líneas geométricas en la parte superior de mi espalda, justo debajo de la clavícula. No era un tatuaje, parecía más bien un circuito, algo que parecía moverse bajo la piel. Un murmullo recorrió la sala, una oleada de confusión. Fue entonces cuando el verdadero poder en la sala finalmente habló. El almirante Hayes se puso de pie de un salto. Su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Tenía el rostro ceniciento. «General, deténgase», ordenó, con la voz cortando los murmullos como una cuchilla. Todas las miradas se clavaron en él. Avanzó despacio, con paso decidido, sin apartar la mirada de mí. Se detuvo justo frente a mí, con la mirada fija en la marca expuesta. Giró ligeramente la cabeza para mirar a mi padre, pero sus ojos aún estaban abiertos con una creciente admiración. «Esa marca», dijo en voz baja y temblorosa por el peso de sus palabras, «es una designación Stargazer. Significa Autoridad Directa del Estado Mayor Conjunto bajo el Programa de Acceso Especial Omega». Lo asimiló antes de asestar el golpe final y devastador. Miró directamente a mi atónito padre. «Esa no es solo una capitana, general, es una fracasada. Su autoridad en ese juego de guerra era absoluta». El almirante respiró hondo y el mundo pareció detenerse. «General, ella lo supera en rango». La revelación golpeó a mi padre como un impacto físico. La cadena de mando, la rígida jerarquía que había definido toda su existencia, acababa de reconfigurarse de una forma que su mente no podía procesar. Su hija no era una cobarde. Era un fantasma, un secreto que ni siquiera estaba autorizado a conocer. Él, el general Marcus Thorne, acababa de agredir públicamente e intentar humillar a un agente clandestino que ostentaba una autoridad que lo superaba. Su carrera, su legado,
su honor, todo se desvaneció en un instante aterrador. El color desapareció de su rostro, reemplazado por un gris pálido y espantoso. Se tambaleó hacia atrás, con las piernas dobladas, y se desplomó en su silla, un hombre destrozado por su propio orgullo. Mi padre había construido todo su mundo sobre la rígida estructura del rango y la autoridad. Al final fue una sola marca silenciosa en mi espalda la que le enseñó la lección definitiva sobre la cadena de mando. En el momento en que mi padre se desplomó, la habitación se fracturó. La tensión sofocante se desintegró en una docena de movimientos silenciosos y frenéticos. 2 policías militares uniformados aparecieron junto a mi padre, ayudando al general a ponerse de pie con una eficacia impersonal y practicada. No le hablaron, simplemente lo flanquearon y lo guiaron hacia una puerta lateral. Su salida lenta y arrastrando los pies fue una declaración mucho más condenatoria que cualquier veredicto formal. La galería de oficiales que había sido mi jurado momentos antes evitaba mi mirada. Sus expresiones eran una mezcla de asombro y miedo puro y puro. Ya no miraban al capitán Thorne, miraban a un fantasma cuya existencia desconocían. El almirante Hayes fue el único que se acercó a mí. Se acercó a la mesa y recogió las barras de plata deslustradas que mi padre había tirado allí. Las sostuvo en la palma de la mano un instante antes de mirarme. Sus ojos reflejaban un respeto profundo y sincero que nunca había visto en un hombre de su rango. No intentó volver a colocarlas en mi cuello roto. En cambio, me ofreció una pequeña sonrisa sombría. «Tendremos que conseguirle unos nuevos, señora», dijo. La palabra señora le cayó como un garrote. En ese instante, con esa sola palabra, el viejo mundo desapareció. Ya no era Eva Thorne, la hija decepcionante, era Stargazer. 6 meses después, el mundo parecía muy diferente. Ya no había uniformes. Mis días transcurrían de civil, recorriendo pasillos en las profundidades del Pentágono, donde el aire mismo parecía resumar secretos. Me encontraba de pie en el tanque, la legendaria sala de reuniones sin ventanas del Estado Mayor Conjunto. Un enorme mapa holográfico del globo terráqueo flotaba en el centro de la sala, y yo era quien señalaba los puntos conflictivos, con voz tranquila y firme mientras daba instrucciones. Mi nuevo cargo era subdirector de la Oficina de Salvaguardias Estratégicas. Mi autoridad ya no era una carga oculta, sino una responsabilidad reconocida y abierta. Ahora era uno de los que seleccionaba, capacitaba y supervisaba el mismo programa que había definido mi vida secreta. Mi equipo, mi verdadero equipo, ahora estaba compuesto por hombres como el almirante Hayes y los demás miembros del comité de supervisión. Nuestras reuniones no estaban llenas de ego ni dramas familiares. Eran debates intensos y profundos sobre seguridad global, cimentados en el respeto mutuo y la competencia demostrada. Me escuchaban cuando hablaba. Desafiaban mis conclusiones con datos, no con desdén. Pensé en la mesa de mi padre, en mí luchando por ser escuchado por encima de sus historias de guerra, y me di cuenta de que por fin había encontrado mi lugar. Esta era mi nueva familia, una que me había ganado, no una en la que simplemente había nacido. Era una familia construida sobre lo único que realmente importaba, el trabajo. Una noche, estaba trabajando hasta tarde, revisando los expedientes de los candidatos para la próxima generación de astrónomos. Una sola notificación por correo electrónico apareció en mi terminal seguro. El nombre del remitente me hizo reflexionar, pero solo un segundo. Era de mi padre. El asunto estaba en blanco. Lo abrí sin ninguna emoción real. Ni rabia ni curiosidad, solo una especie de irrevocable determinación. El cuerpo del mensaje contenía solo 2 palabras. Lo siento. Leí las palabras y no sentí nada. Hace una década, esa disculpa habría sido mi santo grial. Habría llorado de alivio. Hace 5 años, habría ardido de rabia triunfante. Pero ahora era solo información. Eran datos de un sistema que ya no era relevante para mis parámetros operativos. Su aprobación ya no era una variable en mi ecuación. Mi paz era mía, ganada en silencio y validada por mis propias acciones.
Pasé el cursor sobre el mensaje y con un clic silencioso seleccioné Archivar. Luego volví a centrarme en la misión en la pantalla. Mi padre me enseñó que las estrellas de un general eran el símbolo supremo del poder. Aprendí que la verdadera autoridad no es algo que se lleva sobre los hombros, es una responsabilidad que se lleva a cuestas. Si alguna vez tu competencia ha sido cuestionada por quienes deberían haberlo sabido, comparte tu historia aquí abajo. Tu rango siempre es respetado.